Ondas longitudinales. Se presenta cuando las partículas del medio material vibran paralelamente a la dirección de propagación de la onda. Tal es el caso de las ondas producidas en un resorte. Al tirar del cuerpo hacia abajo, el resorte se estira y al soltarlo, las fuerzas de restitución del soporte tratan de recuperar su posición de equilibrio, pero al pasar por ella, debido a la velocidad que lleva, sigue su movimiento por inercia, comprimiendo el resorte, y así sucesivamente se generan las ondas longitudinales. Ondas tridimensionales son las que se propagan en todas direcciones como el sonido. Los frentes de una onda sonora son esféricos y los rayos salen en todas direcciones a partir del centro emisor. Las ondas electromagnéticas como la luz y el calor también se propagan tridimensionalmente. Ondas transversales. Se presenta cuando las partículas del medio material vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Un ejemplo podría ser cuando se arroja una piedra en un estanque. Al entrar en el agua expulsa el líquido en todas direcciones, por tanto, unas moléculas empujan a otras, formándose prominencias y depresiones circulares alrededor de la piedra. Ondas estacionarias. Se producen cuando interfieren dos movimientos ondulatorios de la misma frecuencia y amplitud que se propagan en diferente sentido a lo largo de una línea con una diferencia de fase de media longitud de onda. Un ejemplo es, una cuerda sujeta por sus extremos vibra transmitiendo un movimiento ondulatorio transversal que avanza a lo largo de la cuerda hasta reflejarse al llegar a uno de los extremos fijos. La interferencia entre las ondas que inciden y las que se reflejan produce la onda estacionaria. Los puntos de la onda en los cuales la amplitud es nula reciben el nombre de nodos, y los que vibran con la misma elongación, antinodos o vientres. Ondas lineales son las que se propagan en una sola dimensión. Tal es el caso de las ondas producidas en una cuerda o un resorte. Al sujetar la cuerda de uno de sus extremos y moverla ondulatoriamente, esta formará ondas que avanzarán hacia enfrente en una sola dirección. Ondas superficiales son las que se difunden en dos dimensiones, como las ondas producidas en una lámina metálica o en la superficie de un líquido, como sucede cuando una piedra cae en un estanque. Los frentes de ondas son circunferencias concéntricas al foco o centro emisor, las cuales aumentan de tamaño conforme se alejan de él. Características de las ondas. Longitud de onda. Es la distancia entre dos frentes de onda que están en la misma fase. Por ejemplo, la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos. La longitud de onda se mide en metros por ciclo. Frecuencia. Es el número de veces por segundo en el cual se realiza un ciclo completo de una onda. Se mide comúnmente en ciclos por segundo, esto es en hertz. Periodo. Es el tiempo que tarda en realizarse un ciclo de la onda. Como puede notarse, el periodo es igual al inverso de la frecuencia y la frecuencia es igual al inverso del periodo. Nodo. Es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio. Elongación. Es la distancia entre cualquier punto de una onda y su posición de equilibrio. Amplitud de onda. Es la máxima elongación o alejamiento de su posición de equilibrio que alcanzan las partículas vibrantes. Rapidez de propagación. Es aquella en la cual se propaga un pulso a través de un medio. En otras palabras, es la distancia que una determinada cresta o valle recorren en un determinado tiempo, que generalmente es un segundo. Interferencia de ondas. Interferencia constructiva. La interferencia constructiva se presenta al superponerse dos movimientos ondulatorios de la misma frecuencia y longitud de onda, que llevan el mismo sentido. Al encontrarse las crestas y sumar sus amplitudes, se obtiene una cresta mayor, y al sumar las amplitudes negativas en las cuales se encuentran los valles, se obtiene un valle menor. Por eso, la onda resultante tiene mayor amplitud, pero conserva la misma frecuencia. Interferencia destructiva. La interferencia destructiva se manifiesta cuando se suponen dos movimientos ondulatorios con una diferencia de fase. Características generales de la onda. Refracción de ondas. Se presenta cuando éstas pasan de un medio a otro de distinta densidad, o bien cuando el medio es el mismo, pero se encuentra en condiciones diferentes. Por ejemplo, el agua a distintas profundidades. Reflexión de las ondas. Se presenta cuando éstas encuentran un obstáculo que les impide propagarse.
chocan y cambian de sentido sin modificar sus demás características. Difracción de ondas. Cuando una onda encuentra un obstáculo en su camino y lo rodea o lo contornea, se produce la difracción de onda. Este fenómeno es más notorio a medida que son mayores las longitudes de onda, y si el tamaño de la abertura por las que atravesará la onda es menor. Ondas sonoras. El sonido es el fenómeno físico que estimula el oído. En los seres humanos, el sonido se percibe cuando un cuerpo vibra a una frecuencia comprendida entre los 15 y 20.000 ciclos por segundo y llega al oído interno, gama denominada de frecuencias del espectro audible. Cuando la frecuencia de una onda sonora es inferior al límite audible, se dice que es infrasónica, y si es mayor, es ultrasónica. El sonido se produce cuando un cuerpo vibra, se propaga por medio de ondas mecánicas longitudinales, ya que las partículas vibran en la dirección de propagación de la onda. El sonido se transmite en todas direcciones y por eso es una onda tridimensional. Rapidez de propagación del sonido. La rapidez con la que se propaga un sonido depende del medio elástico y de su temperatura. Fenómenos acústicos de las ondas sonoras. Reflexión. Este fenómeno se produce cuando las ondas sonoras se reflejan al chocar contra una pared dura. Si el vector de propagación sonoro incide perpendicularmente a una superficie, se refleja en sentido contrario, pero si incide en forma oblicua, los ángulos de incidencia y de reflexión son iguales. Eco. Se origina por la repetición de un sonido reflejado. Este se escucha claramente en lugares amplios. Resonancia. Se presenta cuando la vibración de un cuerpo hace vibrar a otro con la misma frecuencia. Reverberación. Este fenómeno se produce si después de escucharse un sonido original, este persiste dentro de un local como consecuencia del eco. Cualidades del sonido. Intensidad. Determina si un sonido es fuerte o débil. La intensidad de un sonido depende de la amplitud de la onda, ya que a medida que ésta aumenta, la intensidad también aumenta. De la distancia existente entre la fuente sonora y el oyente, pues a mayor distancia, menor intensidad, y finalmente la intensidad es mayor si la superficie que vibra también lo es. Tono. Esta cualidad del sonido depende de la frecuencia con la que vibra el cuerpo emisor del sonido. A mayor frecuencia, el sonido es más alto o agudo. A menor frecuencia, el sonido es más bajo o grave. Timbre. Cualidad que posibilita identificar la fuente sonora, aunque distintos instrumentos produzcan sonidos con el mismo tono e intensidad. Efecto Doppler. El efecto Doppler consiste en un cambio aparente en la frecuencia de un sonido, durante el movimiento relativo entre el observador y la fuente sonora. Este fenómeno se aprecia claramente al escuchar la sirena de una ambulancia, pues notamos que el tono se hace agudo a medida que se aproxima y después se hace grave al alejarse. Cuando la fuente sonora se acerca al observador, las ondas que emite tienden a alcanzar a las que se desplazan delante de ellas, reduciendo la longitud de onda o distancia entre cresta y cresta, lo cual provoca un aumento en la frecuencia del sonido. Por esta razón se escucha un sonido agudo. Al alejarse, la distancia entre las crestas aumenta y origina una disminución en la frecuencia. Debido a ello, se escucha un sonido grave. Bueno, pues en conclusión tendríamos que las ondas las podemos encontrar en todas partes, como puede ser el sonido, el viento, el agua o alguna superficie. También tenemos que los dos tipos principales de ondas son las ondas electromagnéticas y las ondas mecánicas. Las mecánicas son las que necesitan algún medio material para poder propagarse, puede ser en el agua, en el viento, etc. Y las electromagnéticas son las que no necesitan algún medio material para propagarse, puede ser la señal de radio, la señal de televisión o la señal de internet. I'm in California dreaming about who